Buenas noches. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este momento en el que nos conectamos los unos con los otros a través de la palabra de Dios para establecer un diálogo con esa palabra que nos trae bendición, que es eterna, que guía nuestra historia humana con luz y sabiduría. Un conocido refrán nos dice: si te mienten una vez, el culpable de esa mentira es la persona que te mintió. Si te mienten 2 veces, el culpable eres tú. Cuando llegó a nuestras vidas el coronavirus COVID-19, a la gran mayoría de la población mundial le tomó por sorpresa. Los que tenían la información de su llegada no creyeron que el COVID-19 era importante para la salud humana por sus efectos. Pero cuando nos percatamos de que esos efectos y su rápida capacidad de cruzar fronteras eran letales, le declaramos la guerra. Esta guerra es como luchar contra un mal espíritu. No lo ves, pero te hiere hasta morir. No solo destruye tu capacidad de respirar, ese aliento de vida dado por Dios para llevar oxígeno a cada una de nuestras células. El coronavirus también inmoviliza nuestras extremidades, los pensamientos creativos, nuestros sueños, hasta vernos de fallecer. Las personas que mueren lo hacen solas. El coronavirus no permite que ninguna persona querida se acerque al cuerpo del familiar sin vida. Así de celoso es, como una fiera salvaje que mantiene una presa entre sus garras y no permite que ningún semejante ni extraño se acerque a ella, porque si te acercas, te mata. Los enfermos por COVID-19 están, por un lado, a expensas de sus efectos y por el otro, esperando en Dios. Los cristianos oramos a Dios por sanidad para los enfermos, porque Dios es salud y salvación. La enfermedad es muerte. La enfermedad, cualquiera sea, es el efecto del desequilibrio en el metabolismo del ser vivo. Nos vamos enfermando mientras vivimos, porque provocamos desequilibrios en nuestros organismos vivos y entre estos y el medio ambiente. Esta es una verdad científica. Entonces, ante la realidad de la enfermedad, nuestra oración es un grito de gratitud a Dios por la vida que, por su misericordia, tenemos. Es un grito de arrepentimiento y solicitud de perdón por cómo vivimos y actuamos. Es un grito que pide salud, vida nueva, nueva oportunidad para rehacer nuestros caminos durante esta pandemia y más allá de su final.
Y de Dios esperamos solo que se haga su voluntad y no la nuestra. Nuestra voluntad siempre se equivoca, siempre tiende al error, siempre está dispuesta a recibir la mentira en incontables ocasiones. Y somos personas sin memoria respecto a las veces que tropezamos, porque ya no es solo la mentira que recibimos y aceptamos, sino aquellas que nos hemos fabricado para nuestra autocomplacencia y evitar el hecho que somos responsables ante Dios y el mantenimiento de nuestra existencia en el mundo. Muchos se preguntan hoy cómo sintonizar con la voluntad de Dios, cómo hacer su voluntad cada día. Empiece usted actuando a favor de su salud. Es lo único que Dios está pidiéndole hoy. Cuidándose usted, cuida a otros y viceversa. Si hace lo contrario, se enferma usted y a los otros también y viceversa. La voluntad de Dios es que nos organicemos a raíz de esta pandemia para contar con un sistema de salud preparado para eventos como la pandemia. Es como si a través de estas circunstancias Dios nos dijera: prepárense para lo peor y esperen lo mejor. No es que esperemos lo mejor y al llegar lo peor sentimos que no estamos en capacidad de responder a pandemias como estas. Oramos y Dios responde a nuestro ruego y recibimos sanidad que tiene efectos buenos en el equilibrio espiritual, emocional y metabólico de cada uno de nosotros y por ende de la comunidad. Pero la falta de consistencia en nuestra respuesta a la voluntad de Dios, que quiere mantenernos con salud, está ahogándonos en pandemia. El coronavirus COVID-19 nos engañó la primera vez porque nos sorprendió. Por lo tanto, es culpable de los muertos, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, el miedo, la crisis económica y su efecto dominó en las economías familiares. Pero los responsables del actual rebrote en el sur de la Florida y en otros estados de la Unión, que nos hace ver a jóvenes enfermos y muertos, a niños enfermos, nos hace ver el sufrimiento y el miedo que continúa en nosotros. Somos nosotros los responsables, porque no lo respetamos, ni entendimos que la guerra declarada no había concluido. La emergencia se mantiene. El distanciamiento social, la mascarilla, lavarse las manos y hasta el uso de guantes son, hasta ahora, el único antídoto posible, hasta que Dios alumbre la vacuna para el mundo. Todos esperamos el milagro de la vacuna, pero antes esperemos el milagro del entendimiento humano de la actual situación. Nuestro paso por el 2020 se ha convertido en una carrera de resistencia. Resistir a la necesidad de bajar la guardia en medio de una guerra.
Resistir a la vanidad y a la esclavitud de querer celebrar cuando en realidad estamos en duelo cotidiano y colectivo por el contagio y los muertos conocidos y desconocidos. Resistir al conflicto y choques verbales cuando el momento es el de consolarnos unos a otros si es requerido. Resistir a la muerte para que huya de nosotros, pues cada uno recibirá el llamado definitivo de Dios cuando su hora haya llegado. No anticipe usted ese camino a la muerte. No pruebe a Dios en vano, porque Él ha trazado el camino que debe seguir usted, que dice tener fe en Él, para que camine a través del desierto. Y en medio del desierto en el que hay sed, hambre, enfermedad, muerte, y se pueden sentir cercanas a la piel señales del abandono de Dios, como Cristo lo sintió al ser crucificado, hablamos de la manifestación del reino de Dios, quien se presenta como el único posible oasis en el desierto y nos señala la resurrección a la vida como el estado que continúa al sacrificio en el que cada uno de nosotros marca su cruz y la carga en medio de la pandemia. Y en estos días en el que se levantan los números de contagio y como ya habíamos previsto, todo aquel que tuviera 2 dedos de frente sabía que en los últimos 15 días, con el aumento de contagio, aumentaban las hospitalizaciones. Y como no todo el mundo responde positivamente a la relación mortal con el coronavirus COVID-19, al aumentar las hospitalizaciones, aumentan los decesos, las muertes. Las autoridades, si usted respira el ambiente en la calle, en las noticias, están asustadas. La ciencia médica está preocupada y todos nosotros estamos con ellos preocupados. Pero en medio de esta preocupación, los cristianos, las personas que confiesan a Jesucristo y tienen fe en Dios, a Él adoran, a Él le alaban. Y conversan con Él en sus oraciones. Y hasta por teléfono cuando leen un texto bíblico. Afirmamos que con Jesús, que fue anunciado el reino de los cielos, el reino de Dios, este sí llegó al mundo para quedarse, para establecerse. Es por eso que Estados Unidos de América es el lugar donde Dios reina. Y a través de la confusión y la pandemia, nosotros hemos leído las parábolas del reino de Dios. Y continuaremos afirmando que en Estados Unidos de América, el reino de Dios
está presente y se manifiesta. El relato de Mateo en el capítulo 13 nos ha permitido aprender acerca del reino de Dios que está entre nosotros, o lo que también llamamos el ya del reino de Dios. A este momento, que es el ya del reino, corresponden las parábolas que hemos visto y reflexionado sobre ellas, del sembrador, la mala hierba, la mostaza y la levadura, el tesoro escondido, la perla y la red. En el ya del reino de Dios interactúan usted con su familia, su hogar, su negocio, su empleo, su ciudad, su condado, su estado y su nación. Y su nación, hermana y hermano, es Estados Unidos de América. Si no consideras a Estados Unidos de América como tu nación, pero tienes tu familia, tu hogar, tu negocio, tu empleo, estás en la ciudad donde amaneces y descansas cada noche, tu condado, cuyas ordenanzas te afectan, tu estado, donde el censo te cuenta, entonces estás ajeno a tu realidad y consideras que aún tu presencia en este país es un accidente. La mayoría de los accidentes suceden por error humano. Al todavía no del reino de Dios corresponden las parábolas de Mateo 13, la mala hierba y la red. En el caso de la mala hierba con la que convivimos, sabemos que arrancarla y quemarla es responsabilidad del Padre y el Hijo, quienes enviarán a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Y los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Tal perspectiva es una invitación a la inacción por parte nuestra. Yo considero que no. Jesús regresa entonces a la enseñanza dada con el ejemplo del trigo y la mala hierba. Y lo hace esta vez desde las actividades relacionadas con la pesca artesanal, en la que se pescan peces buenos y peces malos. La red y los peces de Mateo 13, 47 al 52 nos dice: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los peces malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Apliquemos brevemente esta parábola a la realidad
en la que nosotros nos encontramos, Estados Unidos de América. El verso 47 del capítulo 13 de Mateo que hemos leído dice, y repito, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. El lago es la tierra. En esta tierra está nuestra nación y en ella convivimos todo tipo de personas. Quien echa la red es Dios. La red es la manifestación definitiva del reino de Dios. La red recogerá los peces que hay en el lago, donde nuestra nación se encuentra, como también lo hará en cada nación. Por esa razón, somos todos los seres humanos corresponsables de la actual situación de la tierra que corresponde administrar a esta generación. Verso 48. Cuando se llena, y se refiere a la red, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los peces malos. ¿Quién está en la capacidad de separar los peces buenos de los malos y desechar a estos últimos? Esta es una tarea que los seres humanos no podemos realizar, aunque nos consideremos fieles cumplidores de la voluntad de Dios, porque no discernimos con claridad suficiente los que actúan bien de los que hacen lo malo. Esta selección implica juzgar a otros, y en esa tarea hemos demostrado a través de la historia y los acontecimientos recientes que nuestra capacidad de juzgar con justicia se va a un lado u a otro dependiendo de nuestros intereses relacionados con clases sociales, identidad de género, edad, raza, origen étnico y cultural, religión, iglesia o tradición cristiana a la que pertenecemos, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera que hacen los pescadores, los que asisten a Dios en la tarea de seleccionar de acuerdo con la calidad de los peces son los ángeles. Porque para realizarla hay que responder a la voluntad de Dios sin chistar, sin ni siquiera emitir una opinión a favor de un pez específico, porque eso sería conflicto de intereses. Y el ser humano siempre está metido en conflicto de intereses. Porque Hebreos 1:14 nos dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Ejemplo de conflicto de intereses. En Estados Unidos de América, para poder manejar la rica diversidad cultural que indudablemente poseemos y que pudiera facilitar con más pujanza el liderazgo global de la nación, nos hemos autolimitado a través de la categorización de este grupo humano es mayoría y este grupo humano es minoría. El problema es que algunos asocian mayoría con peces buenos y minoría con peces malos. O para otros, la mayoría son peces buenos, pero que no alimentan de esperanza a la nación o no hacen lo que deben, constituyendo una
mayoría silenciosa. Y existe la minoría que es considerada no siempre buena, surgida de definiciones étnico-raciales. Se percibe como fuente futura de conflicto y amenaza de la mayoría. Me parece que estas categorías, mayoría y minoría, responden a criterios cuantitativos y demográficos, no cualitativos. Por lo que nos desviamos hacia conflictos inmanejables como los que estamos viviendo, en los cuales ninguna minoría se lleva bien con la otra y entre las minorías alguna comunidad se considera mayoría. Esto parece un trabalenguas, pero es la realidad. Me pregunto, ¿tendremos que esperar el fin del mundo para abandonar estas divisiones fabricadas o estas categorías de mayoría y minoría que producirán, como seguimos, el fin de nuestro mundo en Estados Unidos de América? Dios nos demuestra que el proceso de selección de los peces buenos y malos va ocurriendo durante la vida, donde se va definiendo quién es quién en el ya de reino de Dios a través del testimonio que damos de Dios. Ese Dios que está con nosotros, Emmanuel, según Mateo 1:23. Y Dios mismo realiza día a día su selección a través de su palabra y su acción en las que nos hace partícipes. Palabra y acción de Dios para ir caminando en la selección de los peces buenos y malos. Dice su palabra, en los planes del justo hay justicia, pez bueno, pero en los consejos del malvado hay engaño, pez malo. El corazón del justo medita sus respuestas, pez bueno, pero la boca del malvado rebosa de maldad, pez malo. Los labios del justo destilan bondad, pez bueno. De la boca del malvado brota perversidad, pez malo. El justo se preocupa por la causa del desvalido, pez bueno. El malvado ni sabe de qué se trata, pez malo. Ezequiel 18:24 nos dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no recordará ninguna de sus obras justas. Primera de Pedro 3:12 en el Nuevo Testamento nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y qué decir de Mateo 25, de 31 al 40? Y solo vamos a reseñar unas pocas palabras de esos versículos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él,
y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Nosotros nos hemos perdido también en la discusión de derecha e izquierda en este país. Como todo se ha politizado, se politiza la mascarilla, se politiza el jarabe, se politiza la pastillita para bajar la tensión arterial en algunos pacientes. Todo está politizado. La politización de la vida. Eso está haciendo un daño tremendo a la confianza pública y a la confianza entre unos y otros, a la confianza al interior de la misma iglesia, de los mismos cristianos, del pueblo de Dios, unos y otros, llamados a amarnos los unos a los otros. Entonces, tenemos que volver a la Biblia. Y no es que la Biblia sea el vademecum que me dice debes tomar tilo. ¿Tiene malestar de estómago? La Biblia es Walgreens. De eso no se trata. Se trata de argumentos para la vida, de conceptos, de valores, de verdades universales. Y Mateo 25 del 31 al 40 nos dice: los peces buenos, las ovejas, los justos, los que hacen la voluntad de Dios están a la derecha. Porque en la tradición de Jesús, la cultura hebrea, la religión hebrea, el Antiguo Testamento, en los argumentos divinos de Dios, estar a la derecha es estar en la zona de santidad, en la zona correcta de la historia, haciendo las cosas coherentemente con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. La izquierda quiere decir tinieblas. La derecha es diestra. La izquierda siniestro. Por lo tanto, esto no se trata de politización ni de partidismo. Se trata de dónde estamos situados respecto a Dios. De respecto a la fe en Cristo Jesús, Hijo de Dios, quien anunció su reino para nosotros. ¿Estamos a la derecha o estamos a la izquierda de Dios? En zona de coherencia, de santidad, de rectitud, de justicia, de amor, o en zona de obras de tinieblas y de destrucción de nuestra humanidad. No es más nada. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y eso se lo está diciendo a los que están en la zona de rectitud de Dios, a la derecha de Dios, a los peces buenos y a las ovejas. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Para usted, ¿dónde empieza el juicio de Dios? ¿Aquí y ahora o al fin del mundo, cuando todo acabe? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Ha comenzado ya el fin del mundo? ¿No habrá fin del mundo? ¿Será eterno este conflicto entre el bien y el mal? Los discípulos también se hicieron estas preguntas, consolidándola en una.
Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si usted está leyendo la versión de Reina Valera revisada de 1960 en Hechos 1:7. Pero si lee la nueva versión internacional bilingüe, dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Por lo tanto, mi hermana y hermano, manténgase en la zona de Dios, de la luz de Dios. No se llene la cabeza de cuestiones que no le corresponde ahora determinar, porque no puede determinar, porque no están bajo tu control, ni del mío, ni de ningún líder de iglesia, ni de ningún iluminado espiritual. Y Jesús no dejó a sus discípulos, ni nos deja a nosotros en las nubes. Inmediatamente explica, pero recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y las parábolas del reino de Dios en Mateo 13 nos enseñan acerca de la presencia del reino de Dios a través del testimonio o comportamiento cristiano. Dentro de todas las culturas que hay en Estados Unidos y realidades políticas que hay en Estados Unidos, y para lograr esta hazaña, el poder de Dios, tal y como lo prometió Jesús, que recibiremos poder para ser testigos hasta el último rincón de esta gran nación, el poder ese es vital. ¿Usted entiende eso? Es mi oración a favor suyo de que así sea. Reciba la bendición. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El amor de Dios y el acceso al poder de Dios te bendiga. El amor de Jesucristo y el poder que movió a Jesucristo te guíen. La comunión con el Espíritu de Dios, que es luz y poder para ti, te mantengan en este camino en el que vivir cada día es una hazaña posible sin deprimirte, solo en la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es posible. Amén.